Bueno, estamos con Paolo Menghini y Graciela Ocaña. Muchas gracias a los dos nuevamente por venir. Paolo, es un día muy particular para ustedes porque ustedes, los familiares, han bregado mucho, han luchado y han conseguido mucho que la justicia avance, pero el procesamiento debido tiene un carácter especial, me imagino. Bueno, tiene un carácter especial porque es algo que nosotros reclamamos desde el primer día y para el resto de los procesamientos tuvimos que esperar bastante menos. Pero a medida que el juicio iba avanzando y a medida que las audiencias en el juicio oral y público iban dando indicios de que se rompía esa estructura monolítica de cobertura de unos a otros, y cuando se empezó a resquebrajar esa complicidad en el silencio que tenían, y empezó tímidamente entre líneas de parte de los condenados Jaime y Schiavi a empezar a hablar de lo que ellos llaman la autoridad de aplicación superior a ellos. Nosotros lo empezamos a presentir varias veces, lo hablamos nosotros, que en algún momento nosotros creíamos que iban a empezar a hablar de ellos mismos, y cuando la condena de diciembre contrajo el pedido del Tribunal Oral Federal número 2 que la instrucción volviese a revisar el rol de debido, a nosotros nos quedó claro que era solo una cuestión de tiempo que esto llegara, porque el cúmulo de prueba había sido muy grande, no solo para condenar a quienes hoy están esperando la condena, mejor dicho, que nosotros estamos esperando que su condena sea firme, sino además porque se había abierto la posibilidad de investigar a Julio Devido, tal cual nosotros solicitábamos desde el principio. Y tenés unas fotos, disculpa, unas fotos muy especiales, muy particulares, para, por lo menos que nosotros no conocíamos sobre Julio Devido. ¿Con quién? Sí, esto, bueno, con los Cirigliano dándole premios. Esto es la ceremonia del cincuentenario del Grupo Plaza en el 2009. Ahí están los dos Cirigliano, los hermanos. Sí, está toda la familia Cirigliano, y en realidad no muestra ningún delito, simplemente lo que muestra es una relación directa de empresarios premiando a un funcionario, el funcionario que debía controlarlos y el funcionario que decidió que su explotación del servicio se extendiera cuando por los mismos motivos él le quitaba la concesión a Taselli, por ejemplo. Mientras ellos acumulaban multas, mientras ellos acumulaban pilas de denuncias, la concesión se mantuvo, y por los mismos motivos que se las quitó a Taselli, a ellos se las dejó hasta llegar al 2012. Y cuando ocurre la tragedia y meses después les quita la concesión, lo hace con los mismos elementos que tenía antes de la tragedia, y aún sin nombrarla. Entonces esto, digamos, es solo una parte de las relaciones entre los Cirigliano y Jaime, y en el nombre de sus subalternos, entre Devido y los Cirigliano, en nombre de sus subalternos Jaime y Schiavi, que son todos parte de la misma red de complicidad, de la misma red de corrupción, de la misma red que terminó generando la muerte de 52 inocentes. Ahora, Ocaña, ¿quién es Devido? Porque la verdad es que es el siguiente eslabón en esta causa, en la tragedia de Once, pero si uno empieza a mirar la gran mayoría de las causas de corrupción en la Argentina, Devido ha sido responsable prácticamente en todas. Sí, aparentemente desde el Ministerio de Planificación Federal había una enorme cantidad de cajas concentradas ahí, y hay varias de las causas que Alfredo nombró en su editorial, y creo que varias más. Por ejemplo, la compra no solamente de ese barco, sino de los enormes sobreprecios que se pagaron de gas, ¿no? Muchas veces cuando ahora se aumenta la tarifa de gas nos preguntamos por qué. Bueno, parte de eso fue la corrupción, donde Argentina pagaba 3 veces, por 3 veces el valor real del gas. Y estas son las cosas que deberán responder Devido y otros funcionarios de la justicia, porque obviamente Devido pudo hacer todo esto porque tenía el poder delegado de alguien superior a él, que era Néstor y Cristina Kirchner. Es realmente preocupante, Graciela. ¿Cómo crees que va a seguir esto? ¿Cómo crees que va a seguir esto en el caso de Julio Devido? ¿Y cómo estás viendo el resto de las causas?
Bueno, me parece que la justicia está actuando y esto es bueno, muy bueno, porque creo que todos los argentinos queremos y necesitamos que la justicia avance, investigue, procese los casos que tenga que procesar, digamos, sobresea los casos que tengan que sobreseer, es que no sufra presiones de la política, que no sufra presiones de nadie y que los jueces actúen. Pero también necesitamos que se recupere el patrimonio, digamos, que las causas no sean interminables, que no se construyan megacausas que uno siempre sabe que en la justicia argentina nunca terminan en nada, y que, bueno, que también se recupere el dinero, porque ese es el dinero que hoy falta a muchos argentinos, digamos, y que faltan en las rutas, que no se hicieron y que se pagaron, que faltan en las casas de muchos que muchos argentinos no tienen y que también se pagaron. Entonces, esto, la verdad que esta matriz de corrupción también necesita de reparación. Y la reparación está en que, por ejemplo, los embargos se hagan efectivos. Sean efectivos y se recuperen. Exactamente, porque en este caso, en el caso de Cunitas también, hay embargos por varios millones de pesos que necesitamos, digamos, por ejemplo, en ese caso el doctor Bonadio pudo recuperar 10 millones. Claro. Pero bueno, 450 millones ha establecido el fraude, por ejemplo, en esa causa. Ahora seguimos, tenemos que ir rápidamente un corte y ya volvemos. A mí personalmente, pero quiero saber lo que te pasó a vos, que sos realmente la víctima y quienes han luchado por conseguir esta situación de justicia frente a semejante dolor. A mí me ha indignado mucho el rol que ha jugado el gobierno anterior como tal, el hecho de tratar de ningunear, de ocultar. Muchos organismos de los derechos humanos, muchos artistas populares que se solidarizaban con causas como esta, se corrieron del tema. Eso, ¿qué balance sacan ahora que ya pasó eso? ¿De cuál fue el rol que jugó el gobierno el gobierno anterior, el gobierno de Cristina, no? Bueno, el gobierno fue la cobertura política a los condenados, a los corruptos condenados, fueron absolutamente acompañados por el gobierno. El gobierno decidió ponerse del lado de los corruptos y abandonarnos a nosotros como ciudadanos. El balance yo prefiero hacerlo para adentro y sostener esta lucha que tuvo toda la dignidad y que la tiene en un grupo monolítico, en un grupo de hermanos del dolor, que sin ninguna estructura ni política ni partidaria, sino con el apoyo de toda la sociedad, más allá de cualquier bandera política, nos sostuvo. Y que espera con nosotros el avance, que espera con nosotros que lo que decidió el juez Bonadio sea sostenido por las salas y por las cámaras que siguen para llegar al juicio oral. Sabemos que el proceso puede avanzar aún con los fueros, eso es importante decirlo, porque aunque Julio De Vido tenga fueros como diputado y que nosotros rechazamos de plano en el momento en que fue nombrado presidente de la Comisión de Energía, que es una burla realmente, pero es así, que la causa pueda seguir avanzando. Nosotros desearíamos que tuviese el gesto de dejar de lado ese rol de diputado que tiene y someterse a la justicia como ciudadano. Sabemos que no va a pasar, pero quizás haya alguien dentro del Parlamento que impulse el desafuero. Claro. Más allá de que el proceso pueda seguir. Los ciudadanos estamos absolutamente cansados de los que usan los cargos públicos, se llamen como se llamen, para evadir la justicia. Este país se hace, humildemente lo digo, con luchas dignas como la nuestra, con luchas que no se callan, con ciudadanos comunes que mañana nos levantamos para trabajar, que no tenemos ningún tipo de cobertura más allá de los afectos, del amor, de la lucha y de la dignidad que tenemos. Así que basado en eso, como desde hace 4 años, es que sostenemos la esperanza de que algún día la justicia llegue de manera absolutamente completa y aunque el dolor nunca más vaya a pasar, sí la herida en el cuerpo de la nación que significó la muerte de los 52 inocentes de Once quede saldada con los corruptos presos. Ojalá, Pablo. La verdad es que esto que decís vos, ¿no? Que alguien en la Cámara impulse el desafuero y sobre todo que alguien presente un proyecto para eliminar los fueros, ¿no? Una vez por todas, porque si no, el Congreso es casi un aguantadero de delincuentes como De Vido que aprovechan sus fueros para no ser allanados, como contabas vos en la editorial. Es una pregunta para Graciela. ¿Vos crees que hay espacio, que hay posibilidades? ¿Hay proyectos para que no haya fueros para este tipo de cosas, Graciela? Es que los fueros son para la opinión, Alfredo, no tiene que ver para la protección. Lo que pasa es que algunos los toman así. Digamos, tenemos el caso del senador Menem, que está también condenado
en el caso de Menem, y la propia justicia ha pedido su desafuero. Pero con esto de que hasta que la condena no esté firme, es decir, que no tenga la última instancia, y en la Argentina nunca se llega, o tarda mucho tiempo para llegar a esa instancia, el Senado, por ejemplo, no ha votado nunca el desafuero, a pesar de que varios, yo entre ellos, como legisladora, lo he solicitado en su momento. Ojalá, digamos, que los diputados y los senadores también entiendan de que el Congreso debe autoprotegerse, y los dirigentes políticos también. Y autoprotegerse significa separar a aquellos que, como en el caso de Debido o de Menem, tienen causas pendientes ante la justicia. Y creo que deben responder de esa forma, porque ampararse en esos fueros para evitar allanamientos no me parece correcto. Pablo Menghini y Graciela Ocaña, muchísimas gracias por estar en este programa y por estar siempre en este tipo de actitudes que tanto necesitamos los ciudadanos. Muy amable a los dos. Muchas gracias. Ya venimos.